Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 16 de octubre. Vamos a ver la palabra en Job capítulo 8, versículos 8 al 22, con el título La necesidad de la palabra escrita y la palabra encarnada en la consejería. Vimos el pasaje de ayer, donde Bildad el Suita, el segundo amigo de Job, empezó a tratar de animar a Job con sus palabras de sabiduría, pero vimos que en vez de alentarlo, le cavó un hoyo aún más profundo con palabras de supuesta sabiduría que sirvieron para acusar a Job aún más. Ahora vamos a ver cómo Bildad sigue con sus palabras y él aquí empieza diciendo que quiere compartir algunas palabras de sabiduría que vienen de la tradición humana, que los antepasados han pasado a las siguientes generaciones y que ha llegado hasta ellos y que es palabra certera, palabra de sabiduría. Y veremos que la sabiduría humana tiene sus limitaciones. Dice la palabra así en el versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Si vimos a Elifaz, el primer amigo, que se basó un poco en las escrituras y también en sus propias experiencias, ¿se acuerdan de la visión que Elifaz tuvo? Vemos aquí a Bildad, que se enfoca en la tradición y la sabiduría humana, que no es mala en sí, pero que la verdad la ciencia humana es limitada y hay muchísimas cosas que la sabiduría del ser humano no puede explicar ni entender, especialmente cuando hablamos de Dios y de su soberanía, de su infinita sabiduría. Entonces vemos aquí cómo Bildad se enfoca en la tradición humana. Y como dice el título del devocional de hoy, necesitamos mucho más que palabras de sabiduría humana. Lo que nosotros necesitamos no son pensamientos sabios de otros seres humanos, que también son igual de limitados y pecadores que nosotros. Lo que nosotros necesitamos para poder aconsejar a una persona y darle vida, aliento y ánimo, es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, que revela más, mucho más de lo que puede conocer la ciencia humana. Y además de la palabra escrita, necesitamos a la palabra encarnada de Jesucristo, que le da sentido a todo lo que vemos en este mundo. Ahora, entonces aquí Bildad empieza en el versículo 11 hablando de la sabiduría humana y hay un debate entre los teólogos. Algunos piensan que Bildad entre los versículos 11 al 19 habla solamente de una cosa, de un tema, que él da un ejemplo negativo de lo que no debemos ser. Mientras que algunos encuentran dos cosas diferentes. Del versículo 1 al 15, el ejemplo negativo, y del 16 al 19, el ejemplo positivo. Yo al leer la palabra y al estudiarla creo que voy más con aquellos que dicen que hay dos ejemplos aquí. Un ejemplo negativo y otro ejemplo positivo. Pero en final el punto es que la sabiduría humana tiene sus limitaciones. Es muy limitada en cuanto a la ayuda práctica que pueda dar a una persona que está sufriendo, que necesita palabra de aliento, de ánimo, que necesita consejería, necesita alguien que compadezca de él o ella y le escuche. Dice en el versículo 11, y yo creo que aquí empieza el ejemplo negativo. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aquí entonces está hablando de un junco de papiro que crecía cerca del río Nilo en Egipto. Podía crecer rápidamente, podía llegar a unos 3 metros de altura rápidamente. Pero dice aquí, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Si
el papiro deja de tener agua, se reseca muy fácilmente, rápidamente. Aquí vemos entonces la delicadeza del ser humano apartado de Dios. De la misma manera que un junco sin agua se muere, una persona sin Dios no puede vivir. Y sigue aquí Bildad. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Ahora, obviamente, Bildad al pronunciar estas palabras está implícitamente diciendo que Job está sufriendo porque él es un hombre impío. O sea, Bildad no tiene categorías en su mente para el sufrimiento inocente. Para él, o eres justo o eres pecador. Y sigue aquí en el versículo 14, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Una vez más, vemos cuán delicada es la vida humana sin Dios. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Aquí casa puede ser el edificio, la casa física de uno, o puede ser hasta la familia, el hogar de uno. No importa qué quiera decir aquí la palabra casa, porque en fin, todo lo que tiene el ser humano, sea una casa física, o sea su familia, sus amigos, sus amistades y todo eso, ninguna de esas cosas podrá sostener a esa persona si esa persona no tiene a Dios. Ahora, todas las palabras que pronuncia aquí Bildad, además de ser palabras elocuentes, dicen lo que parece ser la verdad. O sea, él no está mintiendo, él no está enseñando o predicando herejía o cosas antibíblicas. O sea, generalmente son cosas veraces. Ahora, yo pienso que en el versículo 16, Bildad hace un contraste con un ejemplo positivo. Otros dicen que sigue el mismo ejemplo negativo hasta el versículo 19. Pero dice aquí en el versículo 16, a manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Ahora, yo pienso que aquí empieza pues otro ejemplo, otra planta, otra mata, porque dice que a manera de un árbol está verde delante del sol. Si vimos en los versículos anteriores que fácilmente se seca un junco de papiro, aquí está hablando de otra cosa, que delante del sol, delante del calor del sol, aún se mantiene verde y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente. Aquí una vez más se habla de una fuente o agua. Mientras que en los versículos anteriores se hablaba de sequedad porque uno se alejaba de Dios, que era la fuente de toda cosa buena. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Me parece aquí que este ejemplo que está dando Bildad es el ejemplo de una persona que confía en Dios, que cree en Dios, que depende de Dios. Dice en el versículo 18, si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ahora es algo un poco confuso, pero yo lo entiendo así. Si tomas esta planta y lo arrancas de donde estaba plantada, entonces ese lugar dirá, pues nunca te conocí, o sea, tú no eres de aquí, tú no perteneces aquí. Ciertamente, este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros. Entonces aquí en el versículo 19 termina en un tono positivo y es por esa razón que yo creo que aquí en estos versículos 16 al 19 se habla de otra planta o de otra persona que confía en Dios. Y yo creo que Bildad le está diciendo a Job aquí, tú puedes ser como el junco de papiro seco o tú puedes ser como esta otra persona que confía en Dios. Lo vemos en el Salmo 1, ¿no? El contraste entre aquel que confía en Dios, que teme a Dios y aquel que no. Una diferencia clara entre aquel que confía en el hombre y en su propia sabiduría y aquel que humildemente confía y depende de Dios. Sigue Bildad aquí en los versículos 20 al 22. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Una vez más, no dice cosas falsas aquí. Está diciendo la verdad. Pero al decir esto está diciendo implícitamente que Job
no es perfecto, que Él no es recto, que Él no es justo, que Él es pecador, porque Él está sufriendo. Porque si fuera justo o perfecto, no sufriría. O sea, Dios no es injusto, Dios es justo. Y Dios paga a cada persona con su justo merecido. ¿Ok? Sigue en el versículo 21. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Entonces aquí dice Bildad a Job: Job, si tú te arrepientes de tus pecados, vuelves a Dios, buscas a Dios de todo corazón, entonces Dios llenará tu boca una vez más de risa y no de llanto, tus labios de júbilo. Él te encargará de tus enemigos. Él te restaurará. Como les dije, Bildad parece ser, igual que Elifaz, una persona muy educada, supuestamente un buen amigo de Job, y pues, sabiendo que Job era un gran hombre, uno de los más ricos y más inteligentes y famosos, pues estos amigos también deben de ser personas de gran fama y de gran intelecto. Pero aquí vemos que Bildad se basa en la sabiduría humana. Miren lo que dicen nuestros antepasados, las generaciones pasadas. Esta es la sabiduría que nos han pasado de generación en generación y es la verdad, tienen la autoridad. Y hermanos, la sabiduría humana no es mala. Dios en su gracia nos ha dado cerebros, mentes, inteligencia para poder llegar a muchas conclusiones. Pero repito que la ciencia humana, la sabiduría humana es muy limitada. Y hay tantas cosas que no podemos saber de Dios y de su voluntad por la ciencia humana. Además de la revelación general que vemos en el mundo, que es accesible a todos, necesitamos la revelación especial de la palabra de Dios. Podemos saber algunas cosas importantes de Dios y del mundo y de por qué existe todo, pero no cabalmente, no en su totalidad, como lo podemos saber al leer la palabra de Dios. Hay muchísimas cosas que aprendemos de Dios. Sí, Dios es un Dios de justicia, como dice Bildad y como dice Elifaz. Pero Dios también es un Dios de misericordia y de gracia. Y Dios a veces permite que los injustos sufran para su gloria. Como aquí en el ejemplo de Job, porque Dios permitió que Satanás atacara a Job para que a través de la fe de Job, la fe constante de Job, Dios fuera glorificado. Y además sabemos que hay otra persona que sufrió injustamente, Jesucristo. Y que eso fue algo tan terrible, pero a la misma vez en la soberanía de Dios llegó a ser una manifestación de la gloria de Dios y su amor hacia la humanidad. Así que necesitamos mucho más que la sabiduría humana. Necesitamos la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que yo personalmente, pues ustedes todos saben que yo estudié psicología en la universidad. Y como eso es ciencia humana, o sea, no hay cosas malas en eso. Pero hay muchísimas cosas que no se basan en la palabra de Dios, que quizá llegan a ser hasta antibíblicas, que no ayudan. Se necesita la palabra de Dios para poder ayudar a una persona de verdad. Y además de la palabra escrita, que es inspirada y que es infalible y que es suficiente, necesitamos la palabra encarnada. Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos muestra a través de su vida, su muerte y su resurrección, que Dios sí es un Dios de justicia, pero a la misma vez es un Dios de gracia. Y que solamente en Cristo Jesús tenemos la esperanza eterna de que todo lo malo y lo injusto en esta vida algún día será enderezada, será rectificada, será restaurada.
para la gloria de Dios. Hermanos, cuando nos animamos los unos a los otros, buscamos aconsejar a alguien, oremos humildemente pidiéndole a Dios que nos libre de dar nuestras opiniones personales. Que Él nos ayude a estudiar la palabra y a conocerla tan bien que cada consejo que sale de nuestras bocas, cada palabra de aliento y de ánimo, no estén llenas de palabras humanas o de nuestras opiniones personales, sino que proclamemos la palabra de Dios. Y además de la palabra escrita de Dios, que proclamemos a Jesucristo, la palabra encarnada, el único que nos da una esperanza inquebrantable, el único que nos promete que Dios restaurará todas las cosas, que Él rectificará todos los males, que Dios hará justicia perfecta, a la misma vez mostrándonos gracia y misericordia a nosotros los pecadores. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Dios, te pido, ayúdame a aconsejar, a animar, a apoyar, a ayudar a las personas más necesitadas, no con mis palabras, no con la ciencia humana limitada, sino con tu palabra, oh Dios, tu palabra escrita y tu palabra encarnada, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, queridos hermanos, y quiero invitarles al culto de mañana, el culto presencial, que será a la 1:30 de la tarde. Será un culto especial porque tendremos a nuestro querido Pastor Jo, que predicará la palabra de Dios para nosotros. Nos vemos mañana, primeramente Dios los bendiga. Vamos a pasar un buen tiempo orando, pidiéndole a Dios que nos dé palabra, sabiduría divina, que animemos a los hermanos con la palabra escrita de Dios y que demos aliento y vida predicando a Cristo Jesús. Oremos para empezar este día. Dios los bendiga. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, oh, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, ¿sería yo capaz de amarte igual? Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Y yo te porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Dios. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer
hasta dejar de protegerme. ¿Sería yo capaz de amarte igual? Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Cristo, yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. Te amo por quien tú eres. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Padre. Te amo porque eres mi Dios. Oh, 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 oh. Te amo porque eres mi Dios. Tú no me cambias para amarme. Tú me amas tal cual soy. Gracias, Jesús, por tu cruz. Enséñanos a amarte como tú nos amas, Padre. Oh, yo te amo. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es
Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, con su palabra y su amor, con su palabra y su amor. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies,
que por mí sufrió. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberles lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecí